a la tercera sesión de la cátedra Quino del Campo Estratégico Fe y Cultura del Sistema de Universidades Jesuitas. Hemos estado abordando el tema de las contribuciones del pensamiento de Gandhi a los movimientos actuales de liberación, y hemos pues avanzado con cordialidad, pues gracias a la pericia del doctor Raúl Hernández García Diego, y vamos ahora a tener la tercera sesión, más o menos con la misma dinámica, hora y media de exposición, hacemos un break, un descanso de 15 minutos, y empezamos el segundo bloque con las preguntas para que se vayan también preparando. Doctor, buenas tardes, bienvenido, iniciamos entonces. Muy buenas tardes, muchas gracias a todas, todos, a León, a Ciudad de México y a quienes nos acompañan aquí en Torreón. Y Loyola de Acapulco estaba conectada, perdón, bienvenidos, nos da gusto que estén conectados. Ayer les quedé a deber una foto para plasmar esta idea de Gandhi de que todos deberíamos pasar un tiempo en la cárcel, y vimos que esta era la cárcel, en la supuesta crujía en la que estuvo él encerrado, pero luego les mostré que así se ve por fuera, en la parte alta de una pequeña colina, y este es el campo maravilloso en donde cultivaban sus alimentos, y que lo que nos está diciendo Gandhi es: todos deberíamos tener la oportunidad de ser obligados a cultivar nuestros alimentos, ¿sí? Ese es el mensaje de esta fotografía, en la cual, cuando él dice todos deberíamos estar en la cárcel, dice todos deberíamos aprender a cultivar nuestros alimentos, por esa visión de capacidad de autosostenimiento que hemos estado comentando. Hoy vamos a dividir la sesión en 3 partes y tengo mucho miedo de que no me dé tiempo. Vamos a ver un concepto muy importante que me falta, que es el concepto de Swaraj, que es para redondear la visión completa de Gandhi respecto de lo que debe ser el autocontrol que nos lleve a la independencia. Después, cuando hayamos concluido con el Swaraj, vamos a detenernos, nos vamos a quedar con ganas de hablar más de Gandhi, pero lo vamos a dejar con una pregunta de decir, bueno, ¿y el modelo económico de Swaraj que nos propone Gandhi es realizable o no es realizable? Y para responder a eso, les voy a compartir 2 historias con esta intuición de Eduardo Galeano, de que el mundo no está hecho de átomos, sino que está hecho de historias. Entonces vamos a compartir 2 historias, una de una cuenca lechera en la misma provincia de Ahmedabad, de la que Gandhi es originario. Y por último cerraremos con compartir la experiencia de lo que hemos hecho nosotros, guiados por estos mismos principios, en la región Mixteca Popoloca, para abordar las necesidades de la población. En 1906, aquí nos habíamos quedado en 1904, cuando se funda Marianne Hill, y en 1906 se va el Mahatma a un viaje a Inglaterra. Como parte de su actuación política, él no solo escribía, sino que hacía viajes para hacer presencia y para hacer presión sobre las autoridades. Entonces organiza un viaje a Londres para ir a expresarles a las autoridades del Imperio Británico cuáles eran los motivos de queja, cuáles eran los sufrimientos de las personas que son ciudadanos de su imperio. En este 1906, en esta comisión que viaja a Londres, es la primera vez en que Gandhi usa la palabra Swaraj. Y eso me dio la pista para decir, bueno, vamos a ver qué pasó ahí y por qué adoptó la palabra Swaraj. Esta palabra Swaraj, ya sabemos, ya comentamos que viene del sánscrito y que está compuesta de 2 raíces. Swa,
que es como sí mismo, como si fuera francés, el Swamim, y Raj, como el Rajá, ¿no? El gobernante, el que tiene el poder de controlar. Por lo cual significa, Suaraj significa el reinado de sí mismo, el gobierno de sí mismo, el control de sí mismo. Escribió Gandhi que cuando llegaron a Londres, él, cuando estaba en Inglaterra, cuando estaba en Sudáfrica, escribía sus cartas para que se enteraran en Londres lo que estaba pasando. Ahora que está en Londres, escribe artículos y los manda a Sudáfrica y a Inglaterra para que toda la gente esté al tanto de lo que está pasando. Gandhi era un fanático de lo que hoy se lo llamaría la estrategia de medios, ¿sí? La gente paga millones de pesos a las agencias para que les expliquen cómo se maneja una imagen de comunicación. Bueno, pues Gandhi era un maestro en esto de la estrategia de medios. Dice, en la mañana del 20 de octubre de 1906 llegamos a los muelles. Un reportero del Tribune, un periódico bien conocido, vino a vernos a bordo de nuestro barco de vapor. Y aquí les había yo puesto un ejemplo de un barco de vapor. ¿Por qué no se ve? Como este barco es en el que viajó. Le contamos todos los hechos y él publicó toda la descripción en su periódico del lunes. También vino un reportero del Morning Leader y también le dimos la historia. Y dice, el reportaje publicado en The Morning Leader era mucho mejor que el de Tribune. O sea, fíjense cómo está atento, no solo a dar la noticia a los periodistas, sino lo analiza a ver si supo comunicar y qué comunicaron los periodistas, ¿sí? Para afinar sus mensajes, porque él quiere tener el control de la comunicación para que esta sea una comunicación veraz. Fuimos a la casa de India, comimos nuestros alimentos y salimos para el encuentro de la Sociedad India de Londres, en donde tuvimos la fortuna de encontrarnos con Mr. Dadabhai Naoroji. Esta sí se la tienen que aprender. Dadabhai Naoroji fue el gran padrino político de Gandhi. Este señor le decían el Grand Old Man de la India, lo cual puede traducirse como el gran viejo de la India, pero también como el gran padre de la India. El old man, pues dicen los chavos, es mi old man, es mi viejito, ¿no? Es mi papá. Entonces, se encontró con Dadabhai Naoroji, con el cual él le había escrito varias veces desde Sudáfrica para llamarle la atención de lo que estaban sufriendo, pero ahí tuvo la oportunidad de encontrárselo en persona. Y para Gandhi debe haber sido poder estar ahí en Londres y encontrarse a Dadabhai, debe haber sido como si para cualquiera de nosotros sería algún personaje de gran relevancia con quien nos gustaría conversar, por ejemplo José Vasconcelos, ¿no? El gran maestro de América, ¿no? El gran político, educador, visionario. Así debe haber sido para Gandhi encontrarse con su héroe Dadabhai. Y después continúa su reporte diciendo, pasamos todo el domingo encontrándonos con jóvenes indos y Mr. Pollack y yo. En la noche nos reunimos con Pandit Shyamji Krishna Varma. Esta hasta a mí me cuesta trabajo pronunciarla bien. Pandit es un sabio de los textos religiosos que se aplican a la vida civil. Los pandit eran estos como si fueran expertos en derecho canónico de nuestro lado, de lo que se puede hacer de acuerdo a las normas religiosas, y eran contratados en los tribunales ingleses para que les tradujeran qué sí se podía exigir y qué no se podía exigir a los indos. Entonces eran gente muy influyente y muy erudita. Entonces era el Pandit Shyamji Krishna Varma. Y dice Gandhi, nuestra conversación continuó hasta la 1 de la mañana.
Esto para Gandhi era fuera de lo normal, o sea, él no era ningún tipo de desvelado. El quedarse platicando con alguien y decir, nos quedamos picados hasta la 1 de la mañana, nos está indicando que estaba pepenando una hebra de aprendizaje muy importante que no la quiso soltar. Y no solo no la quiso soltar, sino que 4 días después le escribe al señor Pollack, oiga, tendré que asistir a un asunto importante hoy en la tarde porque el pandit de quien le hablé y yo no hemos concluido toda nuestra conversación y como es muy importante voy a seguirlo viendo. O sea que nos cuenta que aunque su misión en Londres era ir a hacer lobbying, le dicen ahora, ¿no? Ir a hacer gestiones con los gobernantes ingleses, aquí nos está diciendo, y la verdad casi hasta se le olvidó ir a ver a los ingleses porque estaba fascinado con el pandit Shyamji. Y el texto principal que escribió al periódico, Gandhi nos reporta todo un artículo que se llama así, Shyamji Krishnavarma y la Casa de India en Londres. Como lo prometí en mi último reportaje, ahora escribo acerca de Shyamji Krishnavarma y la Casa de India. Él es un abogado originario de Bombay, abogado como él. Yerno de no sé quién, que no es importante. Como su conocimiento del sánscrito es de un muy elevado nivel, lo trajeron a Londres, en donde gracias a su habilidad fue nombrado profesor y ganó mucho dinero. Mientras él estudiaba y se recibía de abogado, cursó un grado en Oxford y estudió griego, latín y otras lenguas. Cuando regresó a India, se llevó consigo 2,000 libras que había ahorrado, lo cual ningún otro indo había hecho antes que él. O sea que se apantalla del sueldazo que tiene el pandit y que tuvo capacidad de ahorrar. En India trabajó como Diwan, como si fuera secretario de finanzas de un principado, pero después decidió que no. Decidió cambiar y decidió dedicar su vida y su dinero al servicio de su país. Eso le debe haber admirado mucho. Y dice que Shyamji se regresó a Inglaterra. Con esta finalidad a la vista vino a Inglaterra y se estableció aquí. Vive en una tierra que él adquirió. Aunque él podría permitirse vivir con comodidades, vive en pobreza. Se viste con simplicidad y vive como una asceta. Su misión es el servicio a su país. Con lo que ya hablamos ayer de la simplicidad, de la austeridad, de la pobreza, de la sencillez, ya podemos entender que quedó apantallado, que el ricachón pandit, que tenía más dinero que ningún otro indo, viviera con austeridad. O sea, para él esto sería como un criterio de verdad, un criterio de autenticidad. La idea subyacente a su servicio, y por primera vez dice, es que debería haber Swaraj total para India y que los británicos deberían irse del país entregando el poder a los indos. O sea, Swaraj total para la India y que los ingleses entreguen el poder a los indios. Entonces le está transmitiendo la palabra Swaraj, pero con la connotación de control político, como usaríamos nosotros la palabra independencia, ¿no? O cuando se discutió aquí en México, la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? El poder tener el derecho de autogobernarse. Entonces, toma la palabra Swaraj de Shyamji, pero Gandhi la va a enriquecer y la va a llevar a otro nivel. Y dice, si los ingleses no nos entregan el poder, todos los indos deberían rehusarse a ayudar, de manera que los hicieran incapaces de llevar la administración y fueran forzados a irse. Él sostiene que a menos que se haga esto, el pueblo de India nunca será feliz. Hoy hablábamos de la felicidad. Y todo lo demás seguirá al Swaraj. La India no será feliz sin el Swaraj. Aquí nos está diciendo que la felicidad depende del Swaraj, que el Swaraj es causa de la felicidad y que lo que debemos buscar es la felicidad, ¿sí? Este es el concepto que le transmite Shyamji.
Con esta brevísima descripción podemos constatar entonces, primero, que le gustó que fuera abogado como él, que estudió en Inglaterra como él, que gracias a sus conocimientos hizo un chorro de lana, que trabajó un tiempo en la política, pero que luego cambió de idea y decidió aplicar su fortuna al servicio del país. Y que el modo de servir a su país fue regresar a Inglaterra, al corazón del imperio, comprar una tierra, establecer la India House para recibir a jóvenes indios que como él, pobretones, llegaran a estudiar a Inglaterra y no tuvieran dónde vivir. Que pudiendo vivir con lujos vive en pobreza, vistiendo con sencillez y viviendo como una asceta. Su misión es el servicio al país y la idea de fondo es el Swaraj para la India. Sostiene que estos elementos formarían parte central de su plan de vida, aunque Gandhi enriquecería y profundizaría el concepto del Swaraj. O sea, está viendo en la casa de India algo muy parecido a lo que él había hecho ya en su comunidad, en su ashram. Pero el concepto de Swaraj sí tiene en este momento todavía un contenido eminentemente político. En ese mismo viaje, en el otro artículo que escribió sobre el gran viejo de la India, Dadabhai Naoroji, escribe ahí, justo cuando está hablando de Dadabhai, escribe también, revuelve en el mismo artículo una descripción de las mujeres sufragistas de la India, de Inglaterra, las mujeres sufragistas de Inglaterra, que eran aquellas mujeres valientes que decían, ¿cómo de que no tenemos derechos políticos? Tenemos que tener derecho al voto y vamos a organizar un mitote hasta que nos den este derecho. Y a Gandhi, estas mujeres valientes lo sorprendieron, lo inspiraron y le admiró su capacidad para reclamar la justicia. Y escribe, reconoce que se requiere fuerza para lograr justicia del gobierno británico, ya sea de la pluma, de la espada o del dinero, ¿sí? De la pluma, o sea, la fuerza intelectual, de la espada, la capacidad de ejercer violencia y energía, o del dinero, saber sobornar gente para que las cosas caminen en tu beneficio. Y dice, pero la fuerza de la lucha en Sudáfrica solamente deberá provenir de la unidad y de la verdad. O sea, no vamos a usar el dinero y no vamos a usar el poder de la fuerza, sino solamente la fuerza de la unidad y de la verdad. Cuando está diciendo que es la fuerza de la lucha, de la unidad y de la verdad, todavía no usa el concepto, pero ya está definiendo el satyagraha, la lucha con la fuerza de la verdad, todos unidos para luchar con la verdad como herramienta. Y dice, la subordinación política cesaría hoy mismo si toda la gente se uniera en sus demandas y estuvieran listos para sufrir las dificultades que puedan sobrevenir en esa lucha. Aquí nos da dos conceptos más del Swaraj. Primero, que necesitamos unirnos en nuestras demandas, y segundo, estar dispuestos a sufrir las consecuencias, padecer las consecuencias de exigir la justicia, ¿sí? Perdón. Muchas personas prominentes que anteriormente acostumbraban a ignorar al Congreso, escribió Gandhi, estuvo al tanto de la sesión de este año. La principal razón es la gran tormenta que se está librando actualmente en Bengala. La intervención del Grand Old Man of India fue muy fuerte y efectiva. Sus palabras merecen ser guardadas en una capilla en nuestros corazones. La sustancia de su intervención es que India no prosperará hasta que despierte y se una. Para decirlo de otra manera, significa que está en nuestras manos el alcanzar el Swaraj, prosperar y preservar los derechos que valoramos. En una ocasión previa, en otro artículo, Gandhi había mencionado una respuesta del señor Asquith, de un funcionario, a las mujeres de la Gran Bretaña.
Cuando ellas fueron a reclamarle porque les reconocían sus derechos políticos, y les digo, ¿y usted qué dice? Y el señor les contestó, pues que si ustedes se unen en demandarlos, se los tendremos que otorgar, ¿sí? O sea, el reconocer que el gobernante no se puede oponer a la fuerza unida de alguien que está luchando por sus derechos. Y dice, allá debemos entonces darnos cuenta de que al igual que nosotros acá en Sudáfrica, la gente de Inglaterra también tiene dificultades para lograr sus derechos. Allá la gente puede lograr sus demandas con menos dificultades que nosotros. Y esto no es porque sean blancos, sino porque están firmemente unidos en sus demandas y si son rechazadas pueden crear suficientes problemas a los gobernantes. Esto me lo brinco. Y cierra diciendo, estos pensamientos respecto del Swaraj que se relacionan con India también pueden ser útiles para nosotros aquí. Y cuando dice aquí, está en Inglaterra, pero está pensando en Sudáfrica, ¿sí? Entonces, estos pensamientos pueden ser útiles para nosotros aquí, quiere decir, para nosotros que venimos en la comisión y para nosotros cuando estamos allá peleando en Sudáfrica en condiciones muy desventajosas. Entonces, en ese mismo año, al regreso de la comisión en Londres, Dadabhai Naoroji se dirigió a este Congreso Nacional Indo, que no tenía fuerza real, no tenía fuerza jurídica, pero tenía un peso político. Era en donde se reunían a discutir, una vez al año nada más, se reunían a discutir todos los eminentes pensadores y políticos respecto de lo que debería de ser India para el imperio. Y dice Gandhi que la reseña de la sesión reporta que los extremistas lograron que se aprobaran 4 resoluciones. Primero, una resolución respecto a la partición de Bengala. Estamos en, dijimos, 1906, eso no lo pueden ver ustedes. 1906 están discutiendo el tema de la partición de Bengala, lo que después sería Bangladesh. O sea, ya desde 1906 ya estaba el tema de las divisiones en la India en diferentes estados que después resultarán tan dolorosas. Y dijeron, no aceptamos la partición de Bengala. Segunda, resolución de autogobierno. Y fíjense qué chistoso, primero habló de la unidad y ahora habla del autogobierno. Primero queremos que esté unida toda la India y en segundo lugar queremos autogobernarnos. Tercero, la resolución del Swadeshi, que el Swadeshi significa la capacidad Swamem, el mismo, Deshi, manufacturar lo que nosotros mismos necesitamos. Entonces, Swadeshi significa los artesanos que pueden bordar su propia ropa, Swadeshi significa los agricultores de autoconsumo, como nuestras familias campesinas en México, de bajos ingresos. Swadeshi significa las MIPYMES, las micro y pequeñas, y ni siquiera las medianas, solo micro y pequeñas empresas que se crean empleo a sí mismas. Todo eso es el Swadeshi. Y número 4, la resolución del boicot. Esta es la primera vez en que aparece a nivel político asumido la posibilidad de que se puede doblar la voluntad de Inglaterra si los 450 millones de indos se unen y dejan de comprar ninguna tela que les llegue de Inglaterra. Y dice, pero el presidente introdujo el mantra del Swaraj. Lo resalto porque mantra es esta palabra del sánscrito que quiere decir pensamiento. Entonces era como decir, introdujo el pensamiento del Swaraj, pero en el hinduismo y en el budismo son sílabas, palabras o frases sagradas que se recitan durante el culto para invocar a la divinidad o como apoyo a la meditación, algo así como nuestras letanías cuando decimos ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis. Eso es un mantra, ¿sí? Una repetición que te hace concentrarte en un objeto religioso. Y aquí es interesante que está diciendo que el Swaraj lo introduce el Grand Old Man de India y lo introduce como un mantra, como un algo que va a quedar en la mente
de todos los indos a partir de 1906. ¿Sí? Faltan 42 años para que llegue la independencia. Ahora me brinco esto y regreso a las conclusiones de Gandhi que ayer me brinqué adrede, que les dije que porque no venían al caso, porque aunque leyó en 1903 al Unto This Last de Ruskin, escribió sus pensamientos en 1908. Y yo les dije, y van a ver ustedes ahorita, cómo no tienen nada que ver estas conclusiones con lo que vimos ayer. Y dice, la llegada de un nuevo espíritu de los jóvenes quienes recibieron educación occidental debe ser bienvenido, pero el resultado será benéfico solamente si es adecuadamente canalizado, porque si no, será dañino. O sea, es como los chavos que se van a estudiar a Estados Unidos y regresan y ya no piensan como mexicanos y ya nada más nos quieren convertir en un gran mall de los Estados Unidos, ¿no? Esa es la preocupación de él. Y dice, por un lado, escuchamos el grito del Swarajya y por otro, por la rápida acumulación de riqueza mediante el establecimiento de fábricas como las de Gran Bretaña. Nuestra gente difícilmente entiende lo que significa Swaraj. Natal, o sea, la provincia de Sudáfrica, disfruta el Swaraj, pero diríamos que si fuéramos a imitar a Natal, el Swaraj sería igualito que el infierno. Los blancos tiranizan a los kafirs, los negros, persiguen a los indos y en su ceguera dan rienda suelta a su egoísmo. Entonces, ¿queremos ese Swaraj? Por supuesto que no. ¿Queremos el Swaraj de Transvaal, en donde el general Smuts nos promete cosas como político y nunca nos cumple nada? Él no mantiene ninguna promesa, ni oral ni escrita. Dice una cosa y hace la otra. Y ya sabemos que la mentira para Gandhi es lo peor que puede haber. Entonces, que haya un político que promete algo y no cumpla, no es como para nosotros, que ya sabemos que así es como debe de ser, ¿no? Que nunca dicen la verdad. Sí, para Gandhi era inadmisible. ¿Cómo puede decir una cosa y hacer la contraria? Dice, tanto que hasta los británicos están disgustados con él. Si observamos los sucesos alrededor del mundo, dice, podremos ver que a lo que la gente llama Swaraj no es suficiente para la prosperidad y felicidad de la nación. Podemos captar esto por medio de un ejemplo. Podemos visualizar qué pasaría si una banda de ladrones gozaran Swaraj. A la larga, ellos serían felices solamente si fueran colocados bajo el control de hombres que no fueran ladrones. El real Swaraj consiste en el autocontrol. Solo es capaz de esto quien lleva una vida moral, quien no engaña a nadie, no abandona la verdad, cumple con su deber con sus padres, su esposa, sus hijos, su sirviente y su vecino. Tal hombre, el que tiene autocontrol, tal hombre disfrutará Swarajya en cualquier cosa que le toque vivir. Swarajya es como de cariño, la libertad, nuestra libertad. Una nación que tiene muchos de tales hombres es una nación que disfruta el auténtico Swaraj. Entonces, la independencia política, aquí ya está intuyendo Gandhi en 1908, que no es que se vayan los británicos, de eso no se trata. Se trata de que tengamos un montón de buenos indos que se sepan autocontrolar, restringir y que no engañen a nadie. Dice, el día que tengamos muchos de esos hombres, tendremos el Swaraj. Normalmente, acepta, está mal que una nación gobierne sobre otra. El gobierno británico sobre India es un mal, pero necesitamos no creer que algún gran beneficio mejorará si los británicos se fueran de India. La razón por la que gobiernan sobre nosotros debemos encontrarla en nosotros mismos. Y esa razón es nuestra desunión, nuestra inmoralidad y nuestra ignorancia. Si estas tres cosas, desunión, inmoralidad e ignorancia, desaparecieran, no solamente dejarían India a los británicos, sino que se irían sin hacer siquiera el ruido de una hoja movida por el viento, y a partir de ese instante gozaríamos el auténtico y real Swaraj.
Y a continuación dice, mucha gente festeja la explosión de bombas, porque no crean que eran tranquilitos. Hay gente que piensa que son muy espirituales y muy tranquilitos. No, había bombazos como en Irak o como en Afganistán. Mucha gente festeja la explosión de las bombas, pero esto solo demuestra su ignorancia y falta de entendimiento. Si fueran a ser asesinados todos los británicos con estas bombas, aquellos que los maten se volverían los jefes de India y como resultado, India continuaría en un estado de esclavitud, dominado por los asesinos. Las bombas con que los británicos habrían sido asesinados caerán en India después de que los británicos se vayan. El hombre que mató al presidente de la República Francesa era un francés y el asesino del presidente Franklin era americano. Debemos ser cuidadosos entonces por esto de no apresurarnos a imitar sin pensar a la gente del oeste. Pues creo que nos dimos cuenta que es un funesto presagio, ya que quien asesinaría a Gandhi 40 años después, el 30 de enero de 1948, un señor Nathuram Godse, sería no solamente indo, sino también hindú y de su vecino estado de Maharashtra. Del mismo modo como no podemos alcanzar el Real Swaraj siguiendo el camino del mal, es decir, matando a los británicos, los medios y los fines, tampoco nos será posible lograrla estableciendo grandes fábricas en India. Recordemos que la acumulación del oro y la plata no nos traerá Swaraj. Esto fue ya demostrado convincentemente por Ruskin. Dejémonos recordar que la civilización occidental solamente tiene 100 años de edad, o para ser más preciso, 50. Cuando dice 50, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere al año de 1858, cuando sale la Compañía de las Indias, que había monopolizado el comercio, y el gobierno británico asume el control. Entonces, fíjese qué curioso es cómo estuvimos viendo que cuando hablaba de Ruskin fue para hacer su ashram, para resolver su problema económico. Y ahora en las conclusiones se pone a hablar del Swaraj de la India, no se pone a hablar de los sudafricanos. O sea que esos 4 años nos están revelando, desde que terminó de leer el libro que lo llevó a hacer su ashram, hasta que escribe las conclusiones, ya había habido una enorme transformación de Gandhi, porque ya había ido a Londres, ya había conocido a Shyamji Krishnavarma, ya había platicado con Dadabhai Naoroji, su gurú, y ya estaba él conectado en su mente con el gran tema de la independencia de la India. Pero ya tiene muy claro que el camino que están proponiendo sus connacionales para lograr la liberación, la violencia y correr por las malas a los ingleses, no es el camino correcto, sino que tiene que ser el camino del autogobierno. Pero también ahora nos mete el tema de las fábricas. Dice, ¿por qué tampoco vamos a alcanzar el tema de la Swarajia? Pues es como con Porfirio Díaz o como hoy con Peña Nieto, es decir, que venga la inversión extranjera a sacarnos de pobres, ¿no? Entonces hay que traer fábricas como las de Inglaterra. Y dice, los que piensan que ese es el camino a la solución de los problemas de la India están equivocados. Ese no es el camino. Perdón. El Swaraj deberá alcanzarse por medios rectos. Deberá ser un real Swarajya. No puede ser alcanzados por medios violentos ni estableciendo fábricas. Deberemos tener industria, pero del tipo correcto. India fue alguna vez vista como la tierra dorada porque los indos eran gente con el valor de la plata. La tierra es la misma, pero la gente ha cambiado y por esto se ha vuelto árida. Para transformarla nuevamente en una tierra dorada, debemos transmutarnos nosotros mismos en oro, llevando una vida de virtud. La piedra filosofal que puede lograr esto tiene 2 sílabas, satya. Si por lo tanto cada indo se propone seguir siempre la verdad, India logrará el Swarajya como un mero asunto
de trámite. O sea, nada más vamos a hacer un trámite de un papelito, decir, ahora sí ya estamos listos para la autonomía, adiós, y asumimos el control que hemos generado nosotros mismos. Esto escribe en las conclusiones de Ruskin, y ya vimos que entonces es un gran brinco. Pero ahora vean, en ese mismo año les voy a compartir, creo que ya ahora sí es el último, un artículo que se llama Las bendiciones de los leprosos, para los que trabajan en cuestiones sociales. Vean la profundidad con la que percibe Gandhi el valor del trabajo social, aunque sea asistencialista, al que ahora lo chotean mucho a los asistencialistas. Vean qué bonito escribe Gandhi respecto de las bendiciones de los leprosos. Dice: India tiene una gran cantidad de leprosos. Nosotros usualmente los evitamos y los mantenemos a distancia. Pero no hemos escuchado de nadie entre nosotros que se ofrezca a darles tratamiento médico o a construir hospitales para ellos. La tarea de llevarles ayuda médica a estas personas parece haber sido dejada a los blancos. Los hindúes tienen entre ellos a toda una clase de gente a quienes ellos no pueden ni tocar, los intocables, los Dalit. Los miembros de esta clase, que ni siquiera son casta, son menos que una casta, están sujetos a severas privaciones y difícilmente llegan a ser tratados como seres humanos alguna vez. Aquí también son los europeos quienes vienen en su rescate. Hay un lugar, dice, llamado Chantkuri, en India. Allí los misioneros cristianos han establecido un hospital de leprosos en el cual admiten a cualquier leproso indo. De acuerdo a las cifras del precenso de 1900, había al menos unos 100,000 leprosos en India. Los misioneros han establecido 50 hospitales en los cuales no solamente les dan tratamiento, sino también los educan y cuidan a sus hijos, proveyéndolos comida y ropa. Lo mismo que había visto en Marian Hill. También se encargan de que asistan a la escuela. Los europeos salen de varios países a hacerse cargo de este trabajo, dejando de lado sus propias actividades. Ellos están convencidos de que este es el mejor modo de servir a la humanidad. Ellos lo consideran un trabajo sagrado que traerá prosperidad para ellos y para su gente. Hasta Mr. Anderson, un millonario canadiense, ha ido a trabajar en estos hospitales. ¿Y cómo se financian estos hospitales? Los gastos se cubren con fondos recabados en Inglaterra. Nosotros en India contribuimos solamente con una pequeñísima fracción del gasto. ¿Y cuál es la intención? Su objetivo, sin duda, dice, será convertir al cristianismo a las víctimas de la enfermedad que llegan a ellos. En eso se equivocan, ¿no? La gente no va a cuidar a los hospitales y a los enfermos para convertirlos al cristianismo, sino con una obra de misericordia. Pero Gandhi lo entiende que su objetivo es convertirlos al cristianismo. Dice, pero su objetivo constante es tratar a estas personas pase lo que pase. Y pregunta, ¿hay entonces alguna razón por la que este pueblo, quien sirve a la humanidad con tanta nobleza y de entre quienes miles se ofrecen para realizar este trabajo, no debieran prosperar? ¿Por qué entonces no deberían ellos gobernarnos? ¿Cómo esperan prosperar los indos si rehúsan meter el hombro a sus propias cargas de este tipo y descuidan lo que es claramente su deber propio? ¿Cómo pueden los indos esperar el Swaraj? ¿Y qué ganarían y quiénes ganarían con el Swaraj? No es que no haya leprosos en Inglaterra u otras causas dignas de su dinero, pero los británicos no dependen de otros para realizar tales trabajos. Ellos mismos atienden sus tareas. Nosotros no aceptamos ni siquiera nuestras propias responsabilidades y mucho menos ayudar a otros. Debemos pensar en estos temas. Dicen los chavos hoy en día, ahí se los dejo de tarea, ¿sí? Así escribe Gandhi, es decir, debemos pensar en estos temas.
Normalmente vemos las cosas de manera superficial, maldecimos a los británicos por negarnos nuestros derechos y nos sentimos triunfantes cuando iniciamos una agitación para expulsarlos. Pero de esta manera solamente nos lastimamos nosotros mismos, olvidamos la causa real. Y la conclusión no puede ser más preciosa, dice: bien podría ser que los británicos presidan todo un imperio y prosperen gracias a las bendiciones de estos leprosos, mientras que nosotros vivimos en la miseria a causa de sus maldiciones. ¿Sí? Es el concepto del karma. ¿Sí? El resultado de tus acciones se te regresa, ¿sí? y te marca tu futuro. Bien podría ser que los británicos presidan todo un imperio y prosperen gracias a las bendiciones de estos leprosos, mientras que nosotros vivimos en la miseria a causa de sus maldiciones. De esta forma, Gandhi ahora, con este artículo, está aterrizando el Swaraj y el derecho a gobernar en cómo tratemos a los más pobres, a los más excluidos, a los más vilipendiados de nuestra sociedad. En este año 1908, Gandhi está empezando a romper el cascarón de su corazón perdón, para colocar a los leprosos, a los intocables, como criterio de merecimiento de la autonomía, ¿sí? O sea, los coloca en un lugar centralísimo. Y desde esta posición ética privilegiada, juzga a la sociedad que los mantiene en tan lamentable situación. Y entonces puede sacar la conclusión, o sea, ¿qué van a ganar los leprosos si se van los ingleses? Pues nada, los van a venir a gobernar unos indos que no se van a preocupar por ellos. ¿Y qué van a ganar los Harijans? No les decía todavía así. ¿Qué van a ganar los intocables, los Dalit? Si se van los ingleses, nada tampoco, van a empeorar, porque los indos maltratamos, ni siquiera los tratamos como seres humanos alguna vez en la vida. Por ello afirma que por la atención que les brindan los europeos a los leprosos y a los Dalit, en realidad demuestran ser mejores gobernantes. Y bueno, y pedagógicamente no les pone la conclusión evidente a la vista, sino que les dice, debemos empezar a pensar en estos temas, ¿no? Ahí váyanle pensando, porque todavía vamos a tener ingleses para rato, pero vamos a empezar a pensar en estos temas de los abandonados de la sociedad. Y les va a impresionar, tal vez como a mí me impresionó, enterarse que al escribir este artículo laudatorio, en que les echa porras a los admirables ingleses que curan leprosos y atienden a los intocables, lo escribe a sus 38 años en 1908, cuando acaba de salir a la cárcel por protestar contra el Acta Negra, una ley muy injusta que hablaba de un registro obligatorio de los indios y que tenían que andar con pases, así como lo que sabemos de la lucha de los negros, ya empezaba desde este año, obligarlos a andar con un permiso de trasladarse de un lado a otro. Gandhi se opuso a esto, se fue a meter a la cárcel. Saliendo de la cárcel, cuando toda la opinión pública estaba indignada de que hubieran metido al gran Gandhi a la cárcel, él hubiera podido aprovechar ese rencor para azuzar a su pueblo en contra de los ingleses. Y en lugar de eso, les echa porras. ¿Sí? Eres un injusto y desgraciado en lo que me estás haciendo, pero eres muy noble como civilización, porque hay miles de hombres entre ustedes que son capaces de hacerse cargo de los menos favorecidos de la sociedad. ¿Sí? O sea, nos está dando una lección, una estatura moral, Gandhi, de que de veras no guardaba rencores. Acabo de salir de la cárcel y me pongo a echarles porras, ¿no? Esa es una lección de Satyagraha, ¿se acuerdan de niño? De lección objeto, con lo de su papá, que dijo eso para mí fue una lección objeto. Esto, salir de la cárcel y echarles porra, es una lección objeto.
En 1913, Gandhi realizó un ayuno penitencial. No, perdón, me lo brinco, esto no es muy importante. Gandhi inició su tercer satyagraha en Sudáfrica con la gran marcha de mineros desde Newcastle hasta Transvaal, cruzando la frontera en Natal con 2,000 mineros. Fue arrestado 3 veces en 4 días, o sea, necio. O sea, lo arrestaban, lo regañaban, lo soltaban, volvía a violar la ley, lo volvían a arrestar, lo volvían a meter a la cárcel, le volvían a hacer una amonestación, lo sacaban y hasta que aprenda el señor Gandhi, no, es hasta que aprendan los señores ingleses que esa ley que nos impide el libre tránsito viola nuestros derechos. Y ya vimos esta prisión, donde estuvo y cuánto aprendió Gandhi al estar ahí respecto de el valor de producir sus propios alimentos. Y aquí vamos a pasar una brevísima peliculita. A ver, ¿tengo tiempo? ¿Empezamos qué? ¿5? Sí, tengo tiempo, claro. Una peliculita, un cortito de 10 minutitos. Y yo se los voy a traducir porque está muy malo el audio, para que todos lo podamos seguir. Entonces, si me hacen favor de pasar esto a la pantalla. Y dice: a principios del siglo XIX, Gran Bretaña era la nación más poderosa de la Tierra. ¿Le bajan tantito al sonido? Una colonia que se extendía desde el Caribe hasta el Pacífico Sur. Era el imperio más grande que el mundo hubiera visto. Pero hay un capítulo perdido en esta historia imperial, la historia de más de 1 millón de personas que fueron secretamente esclavizadas y transportadas hasta las costas más alejadas del Imperio Británico. Embarcados bajo contratos que no podían leer ni entender, no sabían a dónde se dirigían y la mayoría de ellos nunca regresó a casa. Sin embargo, fue uno de los movimientos más grandes de personas del siglo XIX y hasta ahora ha sido casi completamente olvidado. Es una historia de codicia, de injusticia y poder abusivo. La historia que involucra a los más altos niveles de sucesivos gobiernos británicos. Bajo el sistema de trabajo bajo contrato, los indios eran transportados a todos los rincones del imperio: Sudamérica, Mauricio, Ceilán, Burma, Malasia y el Pacífico Sur. Pero el sistema estaba por enfrentar su mayor desafío cuando una nueva parte del mundo comenzó a importar indos en barcos llenos de ellos. África, el continente oscuro. Hace años se libraron feroces guerras y los prisioneros capturados fueron utilizados como esclavos. Después de la llegada de los blancos, la esclavitud fue abolida y las rutas de esclavos fueron sustituidas por rieles de acero. Los indias, llamados coolies, ya no quedarían confinados a las plantaciones de azúcar. En Sudáfrica, la creciente red de ferrocarriles requería abundante mano de obra barata para continuar tendiendo sus vías a lo largo de las planicies africanas. El tren, arrastrándose a lo largo de los vastos pasajes rurales africanos, se veía como un pequeño insecto. En los albores del siglo XX, más de 100,000 indos estaban trabajando para los británicos en África, en ferrocarriles, campos azucareros y minas. Pero el estatus de los indos dentro del imperio estaba por cambiar. En 1893, un joven abogado indo llegó a Durban y comenzó a ejercer como abogado. Durante los siguientes 20 años, este joven se transformó drásticamente, pasando de ser un abogado de clase media a convertirse en un extraordinario líder político. Su nombre, Gandhi. Uma, la bisnieta de Gandhi, nos dice que él se enteró del trabajo bajo contrato tan pronto como llegó aquí. Su primer contacto con uno de estos trabajadores fue en 1894, cuando un hombre estaba siendo golpeado por su empleador, que le tiró los 2 dientes delanteros.
El hombre estaba en un terrible desasosiego y vino al despacho jurídico de Gandhi. Este encuentro marcó un punto de quiebre en la vida del joven abogado. Gandhi comenzó su campaña en contra del trabajo bajo contrato de los indos, exponiendo sus quejas en reuniones públicas, pero rápidamente se dio cuenta de la vía futura para unificar a la aislada comunidad india. El resultado fue el primer periódico indo en África. Indian Opinion comenzó a reportar las condiciones bajo las cuales viven los indos bajo contrato y las míseras condiciones de vivienda y la pobre comida que tenían, así como el tratamiento que recibían de sus empleadores. Era una rica crónica de todos sus sufrimientos. El periódico de Gandhi expuso ante todo el mundo la realidad de las condiciones de vida que sufrían los indos bajo contrato. Pero la palabra escrita no sería su única arma. Se habían propuesto que el periódico llegara a la India británica y a las autoridades de Inglaterra, pero se transformó en un medio para movilizar a la gente. Empezó a asumir un importante papel en motivar a la gente para ir a la cárcel. Se volvió un periódico que decía que la cárcel es un sitio honorable para estar cuando las leyes son injustas. El método pionero de Gandhi para terminar con el trabajo bajo contrato fue conocido con el nombre de resistencia pasiva. Era una campaña sostenida de protesta no violenta basada en el principio de desobediencia civil. Fue la primera vez en que esta técnica se utilizó y llevaría al joven abogado a una confrontación directa con el sistema legal británico. Johannesburgo, 1908. La lucha para cancelar el trabajo bajo contrato estaba creciendo y convirtiéndose en una crisis nacional. Los trabajadores y mercaderes indos, así como sus familias, deseaban ir a prisión en un esfuerzo para derribar el sistema. En unos cuantos meses, Gandhi y sus seguidores habían llenado las cárceles a toda su capacidad. Durante los siguientes 5 años, Gandhi estuvo en prisión en 4 ocasiones distintas. Pero ir a la cárcel era apenas el principio de la revolucionaria estrategia de Gandhi. Aún desde la celda en prisión, utilizó su periódico para mantener la presión sobre las autoridades. Yo no tendré oportunidad de escribir para Indian Opinion, dado que estaré cumpliendo mi sentencia de encarcelamiento. Las dificultades de la vida en prisión son en su mayoría imaginarias. Mantengámonos absolutamente firmes hasta el final, sufriéndolas como el único remedio, y la victoria será segura. Pasarían otros 5 años hasta que la campaña de Gandhi para terminar con el trabajo bajo contrato llegara a su clímax. 5 años de repetidos golpes y encarcelamientos. Pero Gandhi no perseveraba él solo. Su mujer y sus hijos, incluyendo al abuelo de Uma, la muchacha que acabamos de ver, que a la edad de 18 años estuvo en prisión junto a él. Este es el abuelo de Uma. El problema indo se volvió la obsesión de un hombre, el general Smuts, el primer ministro de Natal. Él exigía que sus amigos de Westminster libraran a África de lo que llamó el cáncer asiático que ellos habían introducido. Comenzaron imponiendo un impuesto imposible de pagar a los indos, pero Gandhi no se rindió y siguió organizando mítines de protesta e invitó a los líderes políticos indos a venir a Sudáfrica a ver lo mal que el imperio trataba a sus ciudadanos indos. En noviembre de 1913, Gandhi lanzó su campaña más grande hasta esa fecha. Comenzó dirigiéndose a los mineros del carbón de Natal, persuadiendo a los trabajadores bajo contratos a salir a protestar contra el gobierno. Rápidamente, cerca de 15,000 trabajadores bajo contrato de los campos azucareros cercanos también se unieron a la huelga. 20,000 personas respondieron al llamado de Gandhi. Estas son las únicas fotografías sobrevivientes de esa protesta de 1913. Y en ellas nos muestran al propio Gandhi al momento de ser arrestado. También capturaron estas fotografías el nacimiento de la desobediencia civil.
Muchos de los manifestantes fueron golpeados con brutalidad por los oficiales británicos y Gandhi fue sentenciado a 9 meses de prisión. Aún dentro del establishment, voces inesperadas fueron movidas a anunciar que no se debería permitir la continuación del trabajo bajo contrato. Una fue la de Lord Hardinge, el virrey de India. Los indios de Sudáfrica han violado estas leyes con pleno conocimiento de las penalidades aplicables. En todo esto, cuentan con la simpatía de la India, profunda y ardiente, y han volteado hacia India a aquellos como yo que tenemos sentimientos de simpatía por la gente de este país. Whitehall, la sede del gobierno, estaba indignada. Comunicaciones internas cada vez más desesperadas advertían que los coolies de Gandhi se estaban convirtiendo en mártires. El gabinete decidió si debía llamar inmediatamente a Hardinge, pero no quisieron agitar aún más la delicada situación. La inmigración bajo contrato fue suspendida, en tanto no hubiera mayor investigación, al tiempo que Inglaterra entraba a la Primera Guerra Mundial. Mientras Inglaterra concentró su atención en asuntos más graves, el hombre que llegó a Sudáfrica como un joven abogado de clase media se preparaba para partir, como un hombre completamente cambiado. Yo era un insignificante joven coolie lawyer, abogado coolie. Miren a Gandhi, el abogado, en un traje occidental en 1906. Y compárenlo con Gandhi en la víspera de su partida de Sudáfrica, vestido con ropas muy tradicionales de la India, pero ropas dignas y sencillas. Su vestimenta de 1914, cuando va a partir, está indicando su identificación con los indios de la clase trabajadora bajo contrato, que es la identidad con la que él se había decidido vincular. Este es el Gandhi que se las había arreglado para que las multitudes lo siguieran. Y el embrión de lo que Gandhi habría sido ya había tomado forma en 1914. Y será en India donde comenzará a aplicar todo lo que aprendió en Sudáfrica a un proyecto mayor, la libertad de India. James Walding, autor del Imperio Británico de la Esclavitud, dice: los británicos esparcieron a 1,5 millones de personas indas en todos los rincones del globo, con todo tipo de consecuencias que llegan hasta el presente. Si consideramos muchas de las grandes fluctuaciones de poblaciones de los últimos 30 años en el antiguo Imperio Británico, las tensiones en Fiji, en los pleitos entre la población de Fiji y los indios, la extraordinaria expulsión de asiáticos realizada por Amin en Uganda, la extraordinaria confusión demográfica de Sudáfrica causada por los pueblos asentados allí por los británicos, todas estas son consecuencias directas de las políticas económicas imperiales en todo el mundo. Los indios coolies pueden haberse convertido en una memoria distante, pero su legado se rehúsa a desaparecer. Liberados del trabajo forzoso bajo contrato, formaron sus propias comunidades y abandonaron las colonias alrededor del mundo, volviéndose doctores, abogados y empresarios. Esta peliculita nos da el cierre y la síntesis completa de lo que hemos analizado ya en 2 sesiones y media de nuestro seminario. Cuando Gandhi llega a la India, él no quería regresar a la India directo, se fue a Inglaterra, pero se enfermó, y entonces lo despacharon para la India, y además ya estaban en guerra en Inglaterra, estaba muy complicado quedarse a vivir ahí. Y cuando llega a la India funda un primer ashram que se llamó el Ashram Koshrab en un terreno que le prestaron, pero este era un terreno muy feo, en una propiedad muy insalubre. Entonces llegó la enfermedad ahí y se cambiaron. Buscó un lugar más adecuado en el río Sabarmati,
y encontró un paraje silvestre cercano a una prisión británica en donde se escuchaban los sonidos de las cadenas de los grilletes mientras los prisioneros realizaban sus labores manuales. Gandhi dijo: este es el lugar adecuado para nuestras actividades, para llevar a cabo la búsqueda de la verdad y desarrollar una vida libre de temor, ya que de un lado están los grilletes de acero de los extranjeros y del otro lado los grilletes de la madre naturaleza. Era un terreno de 14,5 hectáreas ubicado en la margen del río, lo cual facilitaría la comunicación con lanchas a la ciudad situada a 6 kilómetros. En ese mismo año que llegó, inició sus actividades políticas. Empezó a organizar y a apoyar a los campesinos del distrito de Bihar y en el estado de Gujarat, y trabajadores de molino que protestaban por impuestos impuestos por los británicos. En el año de 1918 adquirió el hábito de hilar la rueca. Aquí, perdonen, pero no se ve bien la foto esta no es mi foto, se la tuve que sacar de internet porque la mía se me perdió. Pero esta es la rueca de Gandhi. En 1918, estando aquí en Ahmedabad, ya convertido en un Mahatma, ya había adoptado a los Harijans, ya había adoptado a los negros, ya había abierto su visión a toda la humanidad por estos temas del principio de la guerra. En ese año, Gandhi decide empezar a hilar él mismo con la rueca como una disciplina que era, según él, para meditar, para concentrar, así como las señoras campesinas, está uno en reunión con ellas y están teje y teje un sombrero y dicen que es para entretenerse. Gandhi sentía que la rueca era una actividad física que te permite en la monotonía concentrar la mente en otras ideas. Y le gustó mucho, porque dijo: el algodón, que por cierto es mexicano y que se produce aquí en la laguna, y qué lástima que ahora ya están sembrando algodón transgénico, contaminando la biodiversidad de nuestro país. Gandhi decía: oye, es que el algodón lo puede sembrar cualquiera lo puede hilar y cualquiera se puede hacer sus vestidos. Eso es el Swadeshi, eso es lo que queremos hacer. Y es fácil de aprender. La mayoría de la población, aunque sea muy pobre, lo van a poder aprender. Y el costo de una rueca pues debe ser así como muy facilito de conseguir quien dé un microcrédito, diríamos ahora, para que empiecen su trabajo de hilado. Y creo que aquí me voy a detener, porque si no, no me va a dar tiempo de explicar bien lo que sigue. Iba yo a hablar de la campaña de la sal, pero esa mejor los invito a que lo vean en la película porque está muy bien tratado ahí. Y Gandhi sale a esa marcha de la sal en 1930. De ahí solamente voy a resaltar algunos puntos. Gandhi decide, se la pasa pensando, era todo un hábil estratega. Hasta hay un libro que se llama Gandhi contra Maquiavelo, ¿sí? de un señor que no me va a venir su nombre ahorita. Gandhi contra Maquiavelo dice que Gandhi pensaba muy en detalle las campañas que iba a hacer para que fueran efectivas, para que tuvieran éxito político. Y por ejemplo, en la marcha de la sal, fue porque él estuvo pensando: oye, ¿qué? Hay un chorro de leyes injustas, ¿contra cuál me peleo? ¿Sí? Todas las leyes me parecen malas. ¿Cuál escojo? Si salgo a protestar, tiremos todas las leyes, pues me van a decir: eres un anarquista, y te vas al bote. Dice: no, necesitamos luchar no porque sean leyes, sino porque son injustas. Tenemos que hacer evidente la injusticia de la ley. Lanza del Basto, su discípulo, decía que la lucha del Satyagraha tiene que ser tan evidente en su motivo, porque si no, la fuerza de la verdad
no puede hacer nada por ella. Porque si la gente puede discutir que si esto es bueno o no es bueno, si la reforma energética es buena o no es buena, si no es evidente, se hacen bandos y se pelean los bandos. Y Gandhi dice, uno está buscando la justicia y el otro está buscando la justificación. Pero tengo que encontrar algo, un caso, que sea evidentemente injusto para todos. Y platica, se la pasó semanas, piense y piense distintas cosas del imperio, hasta que un día se le ocurrió el impuesto de la sal. Inglaterra había hecho un decreto en el cual imponía el monopolio de producción de sal para Inglaterra y segundo, en la venta de la sal, un impuesto, así como el nuevo que nos pusieron a los alimentos aquí en México, ¿no? Lo mismito. Entonces Gandhi dice, esta es mi candidata, esta es la ley injusta. ¿Por qué? Porque los vegetarianos, ya acuérdense que él era experto en dietas y leía y practicaba, los vegetarianos nos hace falta la sal más que a los carnívoros. Porque los carnívoros, cuando se echan su bistec de acá del norte, tan rico, ya tiene la sal que necesitan, les aporta sal. Los vegetarianos no tenemos ese aporte en nuestra dieta. Entonces, la sal es un insumo esencial para una buena alimentación. Entonces, ponerle un impuesto a la sal es violar el derecho humano a la alimentación, ¿sí? Nos están impidiendo autoalimentarnos. Lo mismito que nos está pasando a nosotros, por cierto, con el amaranto del que les voy a platicar, porque nos pusieron el impuesto también para el amaranto, ¿sí? Están violando el derecho humano a la alimentación. En vez de decir, les vamos a regalar dinero para que regalen amaranto, no, es el que quiera consumir amaranto tiene que pagar un impuesto extra, ¿no? Entonces Gandhi dice, esto es evidente que es injusto porque el alimento es un derecho humano, la sal es parte de una buena alimentación, la gente de la India es muy pobre, la gente acostumbraba a ir a tomar la sal en las playas y ahora es ilegal y nos ponen un impuesto. Se le ha de haber encendido los ojos de emoción cuando se le ocurrió haber identificado una ley evidentemente injusta con la cual podría luchar. Ahora déjenme regresarme a un mapita que teníamos por aquí al principio. Este mapita. Gandhi vivía entonces acá en Ahmedabad, ¿sí? Donde está esta línea, en esta línea verde, aquí estaba el Ashram Sabarmati. Y apréndense la palabrita Ahmedabad, la vamos a usar al ratito. Y la Inglaterra tenía una fábrica gigantesca de sal, pero monstruosa, aquí abajo, a poquito más de 300 kilómetros de distancia. Se llama Dandi, se llama esta región. Y entonces Gandhi dice, ¿dónde, así como le hacen los de Greenpeace, en que dicen, ¿dónde me voy a protestar? O sea, ya identifiqué contra qué voy a protestar. Ahora, ¿dónde voy a ir? Dice, pues donde está el monopolio de la sal, ¿sí? Entonces dijo, voy a ir a Dundee. Oye, ¿pero será que vaya yo a la fábrica gigantesca? ¿Ese es el símbolo contra el que quiero luchar? ¿Contra la gran industria? No. Dice, no. Vamos a hacer la protesta en la playa, en donde las olas dejan la sal y la gente pobre llega a recogerla, ¿sí? Vamos a ir al lugar en donde se haga visible que están privando a la gente pobre de su derecho a la sal. Y yo me lo imagino entusiasmado y frotándose las manos, porque inmediatamente empieza a escribir cartas a los periodistas amigos, a los del radio, a los políticos de la India, a los políticos de Inglaterra, para decirles aproximadamente a las 4 de la tarde del día, no me acuerdo cuál, vamos a violar la ley injusta que impone el monopolio y el impuesto a la sal.
Y entonces dijeron todos los seguidores, ¿ya nos vamos? Dijo Gandhi, pero caminando, ¿eh? Oye, son más de 300 kilómetros, mi querido Mahatma, sería más rápido tomar un trenecito, ¿no? Pero Gandhi dice, no, si nos vamos solos, pues vamos a ir un puñito de personas y vamos a llegar así nada más al acto cívico, político, y ya, no va a tener carga. ¿Cómo le doy carga social? Pues vamos a hacer una marcha. Y salió con bastón en mano para irse derechito desde Ahmedabad hasta Dandi, rodeado de un grupito de unos 30 seguidores, empezaron su caminata. Y a un paso rápido, eran ágiles, así como el padre Escandón, que no lo alcanza uno nunca cuando va uno atrás de él. ¿Qué efectos tuvo esto? Bueno, se corrió la voz, oye, vienen caminando, va a pasar la marcha aquí, van a pasar los zapatistas, vamos a saludarlos, ¿no? Entonces, toda la gente de los pueblitos estaba ansiosa esperando a que llegaran y les daban de comer y les daban agua. Pero ¿a poco los iban a dejar que se fueran así nada más? No, pues vamos al mitote, ¿no? Entonces, se iban sumando de todos los pueblos, se iban sumando a la marcha hasta que se juntaron miles de manifestantes. Caminaron y caminaron y caminaron, y cuando por fin llegaron después de 23 días, ya estaba la fuerza pública esperándolos, y ya estaba la prensa con sus cámaras y la radio con sus micrófonos y grabadoras. Y Gandhi dio 2 instrucciones. Una, nunca debemos devolver un golpe. No importa si nos pegan duro, suavecito, qué nos hagan, no debemos devolver un golpe. Y segundo, ni siquiera debemos intentar defendernos, ¿sí? O sea, si la fuerza pública tiene instrucciones de golpearnos en la cabeza para abrirnos el cráneo, vamos a facilitarles la labor. Y todos se van a acercar a ofrecer la cabeza lista para recibir un macanazo. Esto ya lo comentamos ayer, es obligar al otro a hacer más mal del que calculaba, ¿sí? La policía, ¿cuál es el pretexto de la policía para reprimir? Pues cuando el otro le empuja y le mueve y le jalonea. Pero si el otro se acerca sin oponer fuerza, el pobre policía se queda así como decir, ¿por qué le voy a pegar? No me está haciendo nada. Pero no solo se acerca sin violencia, sino que me acerca así como cabecita del Oribe Peralta, así para que me des mi macanazo, ¿sí? Para que me lo des bien dado, para que me sangre la cabeza, ¿sí? Para que sea evidente la violencia de la fuerza pública. Y así lo hicieron. Y de veras los invito a que vean la película, porque ya me dijeron el otro día que menos de la mitad lo han visto. Está muy bien lograda esa escena, cómo la gente va en fila a recibir su macanazo. Y dicen que se pasaron horas dando macanazos, macanazo tras macanazo. Y las mujeres recogiendo a los heridos y llevándolos a medio curarlos. Y otro atrás, y otro atrás. Y eran tantos que los policías se cansaban y tomaban turnos para dar sus batazos, ¿sí? Y los periodistas, imagínense ahí, tomando sus notas, tomando sus fotos de esa violencia injustificada en contra de gente pacífica que está exigiendo el derecho a un puñito de sal que es necesaria para su alimentación. Ese día, la mayoría de los biógrafos de Gandhi dicen que se ganaron la independencia de su país. Ese día se hizo añicos con cada macanazo el pretexto civilizatorio de Inglaterra sobre los indos. Ese día los indos en la
en la visión de Gandhi, se aprendieron a autocontrolar y se ganaron el Swaraj. Ese día fue el día más importante en la lucha política de Gandhi. Y con esa nos vamos a quedar. Con esa nos vamos a quedar. Ya no voy a hablar de Gandhi en este seminario. Ahora voy a hablar de cómo otros hemos usado sus enseñanzas. Ahí están todos metiéndose al agua, agarrar salecita para sacarla a solear y después llevarse su puñito de sal limpia, porque la de la playa ya se había acabado. Entonces era adentrarse al mar para tomar la sal. Y Gandhi ya nunca regresó a su ashram Sabarmati, convirtió su ashram en un centro para los Harijans, los hijos de Dios, y se dedicó él en su actividad personal, se propuso asumir el cuidado y la educación de los Harijans, así como lo había admirado en aquel artículo de los ingleses. Al regreso vamos a platicar de si fue un fracaso o no fue un fracaso las ideas económicas de Gandhi, los proyectos productivos, diríamos hoy. Gandhi dijo en una frase en alguna ocasión que sabríamos si había tenido éxito si toda la India, en todas las aldeas y en todas las familias adoptaban la rueca como instrumento de Swadeshi, como instrumento y símbolo de autonomía. Símbolo tan importante que está en la bandera de la India, ¿sí? Ahí donde está nuestra águila y el nopal y la serpiente, ellos tienen la rueca, ¿sí? Es el símbolo por excelencia que Gandhi pidió, así como petición personal, a los líderes políticos de la India. Ese es el camino a la liberación. La rueca es el camino del Swadeshi y la capacidad de autoproducción es el camino a la libertad, ¿sí? El verdadero camino a la libertad. No depender de otro para vestirme o para alimentarme o para darme abrigo. Nos vamos a preguntar, ¿Gandhi tuvo éxito en eso? ¿Logró Gandhi que toda la India adoptara la rueca? No se pierdan el próximo capítulo, ¿sí? Nos vamos al descanso. Como ayer quedamos, estamos 5 minutos adelantados que ayer, pero en 15 minutos regresamos. Estamos ahorita a las 6:20. ¿O cuál es la hora oficial aquí ahorita? 6:25, 6:40. Entonces, al 20 para las 7 regresamos a continuar con los frutos del ejemplo de Gandhi.